Pregunta 1. Una rueda está girando en dirección a la manecilla del reloj en un eje perpendicular al plano YZ. Entonces, inicialmente nos muestran este gráfico, como se puede ver ahí. Ya, nosotros lo graficamos de una mejor manera para no generar confusiones y dejar claro cuál será el vector que mejor representa el contratorque para frenar esta rueda. Y según la pregunta nos dice que la dirección del torque es el sentido horario. Entonces, si tenemos que el vector sería en sentido horario, tenemos una fuerza que va a ser hacia adentro, si hacemos con la regla de la mano derecha. Sí. Girando hacia el eje sentido horario, me va a generar en el eje X negativo. Ajá. Entonces, como el X negativo es sería el torque en este caso, necesitamos una que esté en el eje negativo, en el eje positivo del X. En este caso, eso sería el contratorque. En este caso tenemos que el vector C va a estar a favor del movimiento, o sea, en el eje negativo, y al igual que el vector B y el vector D. Entonces, el único que tenemos que se opone al torque sería el vector A, que está en el eje positivo X. Y esa sería nuestra respuesta. Pregunta 2. El momento de torsión resultante en torno al eje A para el arreglo que se muestra en la figura es... Aquí está la figura por dibujada aquí. A ver, nos pide el momento de torsión resultante, o sea, la sumatoria de todos los torques, que son las fuerzas, de todas las fuerzas que realizan torque. En este caso, como tenemos en la figura, esta fuerza, este es el centro de masa, ¿no? Esta fuerza que sí es perpendicular al radio, esta fuerza que no es perpendicular, pero su componente sí lo es, su componente en Y, su componente Y sí lo es. Igualmente esta fuerza, su componente en Y también es perpendicular. Tenemos que la sumatoria de los torques es igual a la fuerza, a todos los torques. No tenemos 3 aquí: torque 1 más torque 2 más torque 3. Para el torque 1, bueno, el signo depende de que si va en contra o a favor de las manecillas del reloj, según el problema nos dicen, bueno, una nota nos dice que tomemos positivo en contra de las manecillas del reloj. Por lo tanto, digamos que este es el torque 1, esta es la fuerza 1, la fuerza 2, la fuerza 3. Ya. Entonces, primero sabemos que el torque está hecho por la fuerza por el radio, que esto es igual a la magnitud de la fuerza por la magnitud del radio por el seno o coseno. Seno, coseno, el seno del ángulo. Seno del ángulo. Ya. Entonces, la fuerza 1, si sacamos su componente, que sería así, haría, la fuerza va para acá, haría que el torque fuera a favor de las manecillas del reloj. Por lo tanto, este va en negativo, torque 1, menos la fuerza, la magnitud de la fuerza, que sería 20 newtons por el radio, que tenemos 4 metros, por el seno del ángulo entre el radio y la fuerza, que es igual a seno del ángulo, seno de 30. Ya, tenemos para el torque 1 más el torque 2. El torque 2 ejerce una fuerza para abajo, lo que haría que esté en contra de las manecillas del reloj. No sé cómo explicarlo, pero haría más o menos que si este es el centro y hace la fuerza para abajo, él viene para acá. Ya. Más 40, la magnitud de la fuerza por la magnitud del radio. De aquí al centro de masa son 2 metros. 2 metros por el seno del ángulo,
¿Cuánto es? Seno de 0. 0 porque no existe un ángulo entre los dos. Ese ángulo es 0. Ya, ese es el torque 2. Más el torque 3. Es esta fuerza, la fuerza 3. Si sacamos su componente, sería esta. Su componente es igual a la fuerza por el seno del ángulo, que es 30. Esta su componente vertical, que es la que es perpendicular al radio, la distancia de aquí a acá, que sería 8, ¿no? 6 más 8. Ya, analizando, esto de aquí ejerce una fuerza hacia acá, hace como que eso va a favor de las manecillas del reloj. si Va hacia arriba. ejerce una fuerza hacia acá, ¿va a favor o en contra? A favor de manecilla del reloj porque se mueve así. Ajá, Está hacia arriba. Ajá, vamos a verlo así. Va a estar a favor, por lo tanto es negativo. Negativo. Que esto es igual a fuerza 3. ¿Qué tenemos en la fuerza 3? ¿Cuánto es igual? A 30 newtons, no lo había notado. 30 newtons por el radio de aquí a acá, que es 8 metros, por el seno del ángulo, 30. Ahora, ya solo nos queda hacer el cálculo. 20 por 4 por el seno de 30. Aquí tenemos menos 40 más 40 por 2 por el seno de 0. Seno de 0, 0. Se hace 0 más 0. Aquí no es la tacha esa ahí, es 0. Menos 30 por 8 por el seno de 30. 120 aquí, menos 120 es el último. Seno de 30, un medio, 0 con 4 por 3, 12, por el 0, 120. Espérate, es que aquí no es el seno de... ¿Qué carajo estoy diciendo? Aquí es perpendicular, por lo tanto es el seno de 90, no de 0. Aquí está el radio y aquí está esto. Es perpendicular. Seno de 90 es 1. Entonces aquí es 1, ya. Entonces 40 por 2, 80. 80 menos 120. Menos 120. Es igual 120. Menos 120. Menos 40. Más 80. Es igual a menos 80 newtons metros. ¿Y qué nos está diciendo menos 80 newtons metros? O sea, tomamos positivos en contra de las manecillas del reloj y nos está saliendo negativo. Por lo tanto, va 80 newtons metros a favor de las manecillas del reloj. Y esa es la respuesta literal de... Voy a explicar el problema número 1. Ya, un cable ligero, flexible y que no se estira está enrollado varias vueltas en el tambor de un cilindro de 50 kilogramos y 0,12 de diámetro, que gira sobre un eje fijo horizontal montado en cojinetes sin fricción. Una fuerza constante de magnitud de 9 newton tira del extremo libre del cable a lo largo de una distancia de 2 metros. El cable no resbala y hace girar al cilindro al desenrollarse. Si el cilindro estaba inicialmente en reposo, calcule su rapidez angular final y la rapidez final del cable. Bien, lo vamos a hacer por el término de energía. Entonces, si sabemos que energía cinética inicial más energía potencial inicial más un trabajo que va a haber al desenrollar la cuerda, va a ser igual a energía cinética final más energía potencial final. Teniendo en cuenta que parte del reposo y que no hay una altura, tenemos que energía cinética inicial y energía potencial inicial es 0 y la energía potencial final también es 0. Por lo cual que nos queda que trabajo va a ser igual a energía cinética final. Entonces, trabajo va a ser igual a fuerza por el desplazamiento. Por lo tanto es 9 newton por 2 metros. El trabajo va a ser igual a 18 joules. Entonces, como tenemos que el trabajo es 18 joules, eso va a ser igual a la energía potencial final. Ya, ¿y qué es la energía potencial final? Va a ser igual a 1 medio
del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Entonces 18 joules sobre 1/2 por el momento de inercia va a ser igual a la velocidad angular. El cilindro es igual a 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. Tenemos que la inercia va a ser igual a 1/2 de 50 kilogramos, que es la masa del cilindro, y el radio, que es 0,06 al cuadrado metros. Calculando esto un momento, el momento de inercia nos va a dar que es 0,040 kilogramos por metro al cuadrado. Entonces aquí sí ya tenemos que la velocidad angular va a ser igual a 18 joules dividido por 1/2 de 0,040 metros por kilogramos por metro al cuadrado. Entonces en raíz, y eso sería la velocidad angular. Ya, y esto de aquí sale 20 radianes sobre segundo. Ya teniendo la velocidad angular, sabemos que la velocidad lineal va a ser igual al radio por la velocidad angular. Entonces la velocidad va a ser igual a 0,06 metros por 20 radianes sobre segundo. Entonces la velocidad va a ser igual a 1,2 metros sobre segundo. Y con esto tenemos todo lo que nos pide el ejercicio. Gracias. Problema número 2. Desde la parte superior de un plano inclinado de altura h, parten simultáneamente desde el reposo una esfera sólida, una esfera hueca, un disco y un aro, todos con la misma masa m y radio r. Determinar quién llega primero a la base del plano. Bueno, en este problema tenemos 4 objetos, ¿no? El aro, el disco, la esfera hueca y la esfera sólida. Cada objeto tiene una inercia distinta, como tenemos en este cuadrito, por lo que van a llegar a la base del plano en distintos tiempos y queremos determinar cuál llega primero. Tenemos que encontrar un dato que nos permita determinar eso, y en este caso tenemos la velocidad final y la aceleración. La velocidad final, ya que el objeto al llegar a la base tendrá una velocidad final y todas van a ser distintas, por lo tanto, por lógica, diremos que el que tenga mayor velocidad final es el que llegará primero. O igualmente la aceleración, sacamos la aceleración de cada objeto y el que mayor aceleración tenga es el que llegará primero. Ahora, en este problema yo escogí lo que es la velocidad para determinar quién llegará primero, y la mejor forma o la más fácil para determinar velocidad es mediante energía. Y eso hago para cada objeto. Y empezamos. Para el aro, tenemos que la energía inicial es igual a la energía final. La energía inicial está compuesta por la energía cinética y la cinética inicial más la energía potencial inicial igual a la energía cinética final más la energía potencial final. No tenemos energía potencial final, ya que aquí nuestro sistema de referencia, aquí ya sería 0, ya, según nuestro sistema de referencia. Entonces no tenemos energía potencial. Y acá no tenemos energía cinética, ya que parten del reposo. 0 y 0. Entonces tenemos la energía potencial, que para el aro, que sería la masa por la gravedad por la altura. Y ahora la energía cinética está compuesta por la energía cinética de rodadura y la energía cinética de traslación. Y tenemos un medio de la masa por la velocidad de traslación al cuadrado más un medio de la inercia por la velocidad angular al cuadrado, que es la energía cinética de rotación. Ahora, tenemos que la velocidad angular es igual a la velocidad tangencial por el radio, así que bien lo podemos reemplazar aquí. Y la inercia, como tenemos en este cuadro, la inercia va a estar compuesta por C, el coeficiente, que es el que varía en cada objeto, para cada objeto hay un coeficiente, por la masa por el radio al cuadrado, que es lo que ya tenemos. Entonces la inercia simplemente en el aro lo reemplazamos, que sería inercia C 1 mr al cuadrado.
tenemos todo igual, 1/2 de cmr al cuadrado. Reemplazamos la velocidad angular, que sería velocidad tangencial al cuadrado sobre radio al cuadrado, ya que está elevado al cuadrado, y veremos que podemos simplificar el radio y las masas. Y simplemente ahora queremos despejar la velocidad final, que es nuestro objetivo. Gravedad por altura igual a 1/2 de velocidad. Sacamos factor común de la velocidad, 1 más c, que es el coeficiente que varía en cada objeto. Ahora, despejamos. La velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por gravedad por altura sobre 1 más c. Ahora, reemplazando c, encontramos 2 por gravedad por altura sobre 2, que se simplifica, y tenemos raíz cuadrada de GH. Y lo dejamos expresado. No tenemos el valor de H, G sí, pero nos conviene dejarlo expresado. Ahora tenemos el de aro. Ahora del disco. Hacemos el mismo procedimiento y nos damos cuenta que lo único que varía en el proceso para determinar la velocidad en cada objeto es el coeficiente de la fórmula de la inercia. Por lo tanto, si hacemos el mismo procedimiento, reemplazamos la inercia, la velocidad angular, despejamos v, que esta sería la velocidad del disco, y nos queda raíz de 2gh más 1 sobre 1 más el coeficiente, que si nos damos cuenta es lo mismo, la misma fórmula que de acá. Así que solo reemplazamos c y resolvemos. 2 gravedad por altura sobre 1,5, 1,33 gravedad por altura. Ahora, ¿qué podemos determinar aquí? Que el objeto cuyo coeficiente mayor sea el número al que divides, más pequeño va a ser. Será menor la velocidad. Entonces, mientras menor sea el coeficiente, será mayor el coeficiente de la inercia, mayor va a ser la velocidad. Y ya a simple vista podríamos determinar que el que hace menor es la esfera sólida, ¿no? Ese sería el que llegara primero, pero igualmente lo resolvimos. Y aquí reemplazamos en cada uno de los objetos el coeficiente, 1,18 gravedad por altura, 1,43 gravedad por altura. Y ahí podemos determinar que el que llegaría primero, el que tiene mayor velocidad final, es la esfera sólida. La esfera sólida es la primera, el que sigue es el disco, el que sigue es la esfera hueca y la esfera el aro. Y si tiene la mayor velocidad final, significa que es el que primero llegó. Y por conclusión, la esfera sólida es la que llega primero a la base del plano. Horizontal está situado un cuerpo de 50 kilogramos, que está unido mediante una cuerda que pasa a través de una polea de 15 kilogramos a otro cuerpo de 200 kilogramos. Sabiendo que el coeficiente de rozamiento entre el bloque de 50 kilogramos y el plano horizontal es 0.1, nos pide la aceleración de los cuerpos, las tensiones de la cuerda, en este caso son dos tensiones, T1 y T2, y la velocidad de los cuerpos, sabiendo que el de 200 kilogramos ha descendido 2 metros partiendo desde el foso. Y nos dice que el momento de inercia de la polea es la masa por el radio cuadrado sobre 2. Ya, entonces sacamos los diagramas de cuerpo libre para el primer bloque, que en este caso sería A. Entonces tiene la tensión 1, tiene la normal, tiene el peso y tiene la fricción. Para la polea hasta acá sería la tensión 2, que es la que se une con el bloque pequeño, con el bloque de 200 kilogramos, y la tensión 1, que es la que une con el bloque de 50 kilogramos. Y por último, el diagrama de cuerpo libre del bloque de 200 kilogramos, que viene a ser solo la tensión 2 y el peso. Entonces la sumatoria de fuerzas en el bloque de 50 kilogramos es igual a la masa del bloque por la aceleración. En este caso la tensión y la aceleración cogemos como positivo para la derecha. Entonces la tensión 1 menos la fricción, que está al lado contrario, igual a la masa por la aceleración. Entonces la tensión, despejando, nos queda esta ecuación. T1 igual a 50 aceleración más el coeficiente de fricción por la normal. Sacamos la sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a 0, como no se mueve. Entonces la sumatoria de fuerzas en Y, como no se mueven verticalmente, es igual a 0. Entonces la única fuerza
las únicas fuerzas que hay es la normal y el peso. La normal menos el peso es igual a 0, entonces la normal es igual al peso. En este caso, el peso es igual a la masa por la gravedad, y la masa era 50 por la gravedad de 9,8, sale que la normal es 490. Y esto lo reemplazamos en la normal para la tensión, 490, el coeficiente de fricción es 0.1, entonces queda la tensión 1, 50A más 49. Para la tensión 2 lo mismo, la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración. En este caso, el peso menos la tensión 2 va a ser igual a la masa, que es de 200, por la aceleración. Despejando T2 quedaría masa, el peso menos 200A. Tenemos T2 y tenemos T1. Y ahora hacemos para la polea. Entonces la polea es la sumatoria de fuerza del torque, que es la tensión 2 por el radio que tenga la polea menos la tensión 1 por el radio, es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Entonces esto cogemos y hacemos factor común y reemplazamos el momento de inercia, que es la masa por el radio al cuadrado, y reemplazamos alfa, en este caso es la aceleración angular, que es aceleración sobre el radio. Simplifica aceleración con aceleración al cuadrado, y digo el radio con el radio al cuadrado, y el radio que está aquí pasa al otro lado a dividir y se simplifica, y quedaría que la tensión 2 menos la tensión 1 es igual a la masa por la aceleración. En este caso la masa de la polea es 15, entonces queda esta fórmula que está aquí, esta ecuación que está aquí. Entonces, como teníamos que T2 menos T1 es igual a 15A, reemplazando el T1 que sacamos del primer bloque y el T2 que sacamos del tercer bloque, del segundo bloque en este caso, tenemos la ecuación que está aquí, y despejando A quedará que la aceleración es igual a 7,42 metros sobre segundo al cuadrado. Y ahora para la pregunta B dice las tensiones de la cuerda. Solo reemplazando este valor en A nos va a dar la tensión 1, que es 420 newton, y lo mismo con la tensión 2, la reemplazamos acá y nos va a dar 476 newton. Y ahora para la pregunta C, que dice que la velocidad de los cuerpos, sabiendo que de 200 kilogramos, y nos da el momento de inercia de la polea, entonces hacemos con fórmula cinemática, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento, en este caso por la altura. Entonces velocidad inicial al cuadrado se va, porque parte de reposo, saca raíz cuadrada y reemplaza los valores. 2 por la aceleración, que era 7,42, y la altura, o en este caso lo que baja, que es 2 metros. Entonces la velocidad de ese bloque es 5,45 metros sobre segundo. Relevo número 4. En un campo de bolos, el experto jugador Pedro Picapiedras lanza una bola con una velocidad inicial de 8 metros sobre segundo. Inicialmente la bola desliza y tenemos como velocidad angular inicial 0 radianes sobre segundos y el coeficiente cinético de 0.25. Literal A, ¿cuánto tiempo tardará la bola en comenzar a rodar sin deslizamiento? Literal B, ¿qué distancia recorre hasta ese momento? Bueno, para una vez que tenemos el problema ya planteado, sacamos primero los datos, que es velocidad inicial de 8, velocidad angular de 0 y el coeficiente cinético de 0.25. Entonces hacemos primero un DCL, porque es cuando se está moviendo hasta que deje de rodar sin fricción. Entonces, haciendo sumatorias de fuerza en eje X va a ser igual a la masa por la aceleración. Y también hacemos sumatorias en Y, pero esta vez estas aquí igual a 0. Entonces, cuando hacemos sumatorio en el eje Y, tenemos solo dos datos, que es la normal y el peso. Como tenemos normal menos peso igual a 0, tenemos que la normal va a ser igual a mg. Entonces, ahora para la sumatoria en el eje X tenemos menos la fricción igual a la masa por la aceleración. No hay que olvidar el sistema de referencia positivo, en este caso lo tomo así. Entonces tenemos que fricción, esta de aquí va a ser cinética, entonces utilizamos el coeficiente cinético multiplicado por la normal igual a la masa por la aceleración. Reemplazamos lo que habíamos sacado de la normal en la sumatoria de eje X y tenemos que se nos va a simplificar la masa. Entonces tenemos una aceleración negativa, que es igual a νk por
por la gravedad, y eso nos va a dar 2.25. Entonces, como tenemos una aceleración lineal, tenemos que sacar, o sea, con esa utilizamos para luego hacer una igualación con lo de acá. Y tenemos que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial que nos da al inicio, más la aceleración que sacamos por el tiempo, y la dejamos expresada en t, la velocidad final. Entonces, para sacar la velocidad angular, que es la que necesitamos para poder despejar t, tenemos que la sumatoria en torque va a ser igual a inercia por alfa. Se me olvidó el nombre. Entonces, tenemos que la fuerza por el radio igual a inercia por alfa. Entonces, despejando alfa nos va a quedar inercia, que viene a ser una esfera, es igual a 5 medios. No, perdón, 2/5 del radio por... Entonces, tenemos que I es igual a 2/5 de la masa por el radio cuadrado, pero como teníamos multiplicado acá por un radio, se nos va a simplificar y nos queda solo esta expresión. Es una esfera sólida. Por lo que es una esfera sólida, ya que cada cuerpo, dependiendo si que es sólido, hueca o es un disco, tienen una inercia diferente. Entonces, ya una vez que tengo expresado aquí el alfa, que es nuestra velocidad angular, sacamos la velocidad angular final, que va a ser igual a la inicial, que es 0, que nos dan como dato, más la aceleración angular por el tiempo. Entonces dejamos todo expresado en tiempo, que es igual a cada 5 medios de nu k por la gravedad por el tiempo dividido por r. Entonces, reemplazando en la ecuación de acá estas dos, ambas van a ser finales, por eso sacamos la final. Entonces, aquí vamos a ver que el radio se nos va a simplificar y nos va a quedar todo expresado en variable de t. Entonces, despejando aquí la variable de t, nos va a quedar el tiempo de 0.95 segundos, que es lo que nos pedía en el literal A. Y ahora para el literal E, una vez que tenemos el tiempo, solo usamos la ecuación de desplazamiento igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como ya tenemos velocidad inicial que nos dan al inicio, la aceleración que ya la sacamos hace un rato y el tiempo. Entonces, usando la fórmula nos va a quedar aquí el desplazamiento, que es igual a 6.58 metros, que es lo que nos pedía el literal B. Problema 5. En la figura se muestra un cilindro de 4.5 kilogramos de masa que rueda sin deslizar, a lo largo de un plano inclinado 42 grados con horizontal. El centro del cilindro está unido mediante una cuerda al borde de una polea en forma de disco de 2.2 kilogramos de masa y 85 milímetros de radio. Sabiendo que en el eje de la polea existe un rozamiento cuyo momento es de 1.3 Nm, determinar a. La aceleración del cilindro y la tensión de la cuerda, y b. La velocidad del cilindro una vez que ha descendido 3 metros a lo largo del plano inclinado, partiendo del reposo. Bueno, primero empezamos haciendo el diagrama de cuerpo libre independientemente de la polea y del cilindro, ¿no? Entonces, tomamos nuestro sistema de referencia X, aquí está, X, cómo va el plano, y Y. En la polea tenemos la fricción, que nos dicen en el ejercicio que existe un rozamiento. Aquí tenemos la fricción que va opuesto, sería opuesto al movimiento, la aceleración va a estar para acá. Tenemos el peso, tenemos la normal y tenemos la tensión que es producida por el cilindro. Ahora, el diagrama de cuerpo libre del cilindro. Tenemos la tensión producida por la polea. Bueno, es la tensión, la normal, perpendicular al plano, el peso. En este ejercicio vamos a utilizar las componentes del peso en X, el componente del peso en Y. Y la fricción. ¿Por qué no utilizamos acá los componentes? Porque no nos va a servir. Más adelante voy a explicar por qué. La fricción, ¿por qué? Nos está diciendo en el ejercicio que el cilindro solo rueda sin deslizar. Por lo tanto, para que eso sea posible debe existir una fricción, que en el transcurso del ejercicio la vamos a determinar. Primero, para sacar la aceleración del cilindro, dado los datos que tenemos, nos dice que en el eje de la polea existe un rozamiento cuyo momento es de 1.3 Nm.
Entonces, nos dan el momento de torsión. El momento de torsión de la fricción, o sea, el rozamiento, sería la fuerza de rozamiento por el radio, que en este caso esa fuerza sí es perpendicular al radio. Por lo tanto, del seno de 90, que es perpendicular, se hace 1. La fuerza de fricción es igual al momento de torsión sobre el radio. Reemplazamos los valores, el momento de torsión 1.3 newton metro, el radio que nos están dando que es 85 milímetros, que es igual a 0,085 metros, y determinamos que la fricción 1, o sea, la fricción de la polea es 15.29 newtons. Ahora, sacamos según el diagrama de cuerpo libre del cilindro, hacemos ahora, por dinámica, tenemos que la sumatoria de fuerza en el eje X del cilindro es igual a la masa del cilindro por la aceleración, que esta aceleración es la del sistema. Tenemos la componente, tenemos el peso menos el peso que va en dirección a la aceleración, la tensión, menos la fricción 2 que queremos encontrar. Bueno, no es la que queremos, pero necesitamos encontrar. Es igual a la masa del sistema, la masa del cilindro por la aceleración del sistema, reemplazando la masa por la gravedad por el seno del ángulo, que es 42, menos la tensión que no sabemos, menos la fricción 2 que tampoco sabemos, igual a la masa por la aceleración que tampoco sabemos. Ahora, volvemos a la polea y sabemos que la sumatoria de todos los torques es igual a la inercia por la aceleración angular. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que realizan torque en el sistema de la polea? Son la tensión y la fricción, porque el resto va en la misma dirección que el radio. Estas dos son las únicas perpendiculares. Entonces tenemos la tensión por el radio menos la fricción 1 por el radio. Es igual a un medio de la masa de la polea por el radio al cuadrado. Reemplazamos que la aceleración angular es igual a la aceleración tangencial sobre el radio, y ahí ya podemos simplificar los radios, se me van los radios, y tenemos que la tensión es igual a un medio de la masa por la aceleración tangencial más la fricción 1. Y esta va a ser nuestra primera ecuación. Ahora venimos al cilindro, al sistema del cilindro, y le hacemos sumatoria de torques al cilindro para encontrar una tercera ecuación, ya que necesitamos 3 ecuaciones, ya que tenemos 3 incógnitas. La sumatoria de torques del cilindro es igual a la inercia por la aceleración angular, y que reemplazamos aquí la aceleración angular, que es igual a la aceleración tangencial sobre el radio. ¿Y cuál es la única fuerza perpendicular al radio y que realiza torque? Es la fricción. Reemplazamos fricción 2 por el radio es igual a un medio de la masa del cilindro por el radio al cuadrado, por la aceleración tangencial sobre el radio, que es la que se sustituye en vez de la aceleración angular. Se van también los radios y nos queda que la fricción 2 es igual a un medio de la masa del cilindro por la aceleración del sistema, y tenemos nuestra tercera ecuación. Entonces nosotros ya teníamos definida esta ecuación como nuestra ecuación general, y nomás reemplazamos las pequeñas ecuaciones que tenemos dentro de esta ecuación. Y tenemos masa por gravedad por seno del ángulo menos la tensión, que ahora la reemplazamos por un medio de masa de aceleración, más la fricción, y como es el signo negativo, va el signo negativo, menos la fricción, que sería aquí igual a menos un medio de la masa por la aceleración, es igual a la masa del cilindro, porque esta ecuación salió del sistema del cilindro, por la aceleración del sistema. Solo reducimos y tratamos de despejar la aceleración, y tenemos que la aceleración es igual a la masa masa del cilindro por la gravedad por el seno del ángulo menos la fricción 1, que ya la tenemos aquí, por la masa que tenemos más un medio de la masa de la polea que también tenemos, más un medio de la masa del cilindro que también tenemos. Solo reemplazamos datos y tenemos que la aceleración es igual a 1.81 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, también nos pide sacar la tensión. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar la aceleración en la primera ecuación que tenemos aquí, que definimos como la primera ecuación. Entonces, la tensión es igual a un medio de la masa de la polea por la aceleración, 1.81, más la fricción 1 que también tenemos. Reemplazamos datos
y esto es igual a 17,28 newtons. Y aquí acaba el literal A. Ahora, el literal B es algo sencillo. Solo me está pidiendo la velocidad del cilindro una vez que ha descendido 3 metros a lo largo del plano inclinado partiendo del reposo. Esto se lo puede hacer por un cálculo sencillo de una fórmula, por medio de una fórmula de cinemática, que tenemos que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleración por el desplazamiento. Está diciendo que parte del reposo, así que sabemos que la velocidad inicial al cuadrado es igual a 0. Despejamos velocidad final es igual a la raíz de 2 por aceleración por el desplazamiento, 2 por la aceleración que ya habíamos sacado por el desplazamiento que nos está dando el ejercicio, que son 3 metros, y nos da como resultado 3,95 metros sobre segundo. Y ahí termina el literal B.